En la cueva de Ambrosio, en la comarca de Los Vélez, contamos con vestigios de los primeros pobladores de la actual provincia de Almería. Este lugar sirvió como taller de reparación y construcción de armas de caza para sociedades recolectoras nómadas. También sirvió de santuario. Las pinturas rupestres encontradas en la cueva de Ambrosio se materializaron hace 16.000 años. Estas pinturas representaban ciervos, caballos, pájaros, peces y uros, los toros salvajes de la prehistoria europea. 2000 años antes, en Escúllar, en el actual municipio de Las Tres Villas, otros pobladores graban la figura de una yegua preñada. Las sociedades recolectoras protagonizan un metabolismo social que difiere del que presentan las sociedades agrícolas y del metabolismo de las sociedades industriales. Todos los seres vivos tienen un metabolismo porque extraen energía en materiales de la naturaleza y luego arrojan desechos. Las sociedades humanas también tienen un metabolismo que podemos llamar metabolismo social. Básicamente solo ha habido 3 tipos de metabolismo social a lo largo de la historia. El metabolismo de las sociedades más primitivas, de cazadores-recolectores, que se limitaban a tomar lo que la naturaleza produce espontáneamente, sin alterarla o alterándola muy poco. El metabolismo social de las primeras sociedades agrícolas, que en cierta manera hacían trampas en el sentido de eliminar la cubierta vegetal espontánea y sustituirla por especies muy productivas, muy seleccionadas y con mayor capacidad para extraer energía del sol y convertirla en biomasa. Y el metabolismo de las sociedades industriales de la actualidad, que se basan en los combustibles fósiles. Tanto el metabolismo social de los cazadores-recolectores como el de las primeras sociedades agrícolas dependía de la energía solar, puesto que se basaba en la capacidad de las plantas para transformar la energía del sol en biomasa. De manera que esa era su virtud y era también su principal limitación, la causa también de su pobreza en un cierto sentido. Mientras que las sociedades industriales de la actualidad, a partir de la revolución industrial, rompieron la dependencia energética que había en relación con las plantas, con la capacidad de las plantas para extraer, para transformar la energía del sol, y permitieron un crecimiento de la producción y de la riqueza insospechado, imposible en épocas anteriores. Hace unos 11.000 años concluye la última glaciación, iniciándose el periodo interglaciar que llega hasta nuestros días, periodo este no exento de fluctuaciones. Hace unos 7.500 años, las temperaturas se elevaron y las precipitaciones aumentaron considerablemente. En África, el Sáhara se convierte en una sabana tropical por la que campan a sus anchas elefantes, jirafas y pastores de bóvidos, circunstancia que se refleja en pinturas y grabados rupestres. El óptimo climático posglacial o periodo atlántico es el periodo que se extiende desde hace 7.500 años hasta hace 4.000 años. En algunos estudios se establece en 4.500 años. Por ejemplo, en el barranco del Quiján, en la Sierra de Cabrera, puede que existiera uno de esos refugios glaciales donde han sobrevivido pequeños grupos de quejigos, que son árboles que normalmente hoy están en otro tipo de ubicaciones y a mayor altitud, de modo que podría haber sido un refugio glacial aquí en Almería, esa zona de la Sierra de Cabrera. A las salinas de Roqueta, evidentemente, llegaba polen de la ladera sur de la Sierra de Gádor, y allí nos encontramos con típica vegetación forestal, vegetación de bosques en la sierra, particularmente bosques de encinas, bosques de pinos, e incluso en las épocas más húmedas de una vegetación con un cierto carácter incluso atlántico, que habría sido característica de las partes occidentales de sierras como la Sierra de Gádor, la Sierra de Filabres, donde habría alisos, áceres, abedules, madroños, alcornoques, es decir, una vegetación muy extraña para nosotros hoy en día. La crisis de aridez que sucede al óptimo climático posglacial pone fin a la edad de oro de los bosques, situándonos en el marco climático actual. Marco no exento de fluctuaciones. Esta crisis se produce entre el 4000 y el 2500 a.C. El clima actual aparece cuando los egipcios construyen sus grandes pirámides. El retroceso de las especies caducifolias que se produce en este tiempo no puede atribuirse a la revolución neolítica,
tiene que ver con el fenómeno global de la aridificación. La revolución neolítica se inicia en el 10º milenio antes de Cristo. Esta revolución se inicia en Asia. En el 7º milenio antes de Cristo, esta revolución llega a Europa, comenzando por Grecia, extendiéndose posteriormente por el Mediterráneo y el Danubio. Con esta revolución llegan a Europa especies que hoy resultan habituales: trigo, cebada, leguminosas, vacas, cerdos, cabras y ovejas son algunas de estas especies. A la llegada de estas especies se suma la transferencia de la tecnología agrícola y ganadera. Sin embargo, la llegada al sureste español no se producirá hasta un periodo que se sitúa entre finales del 6º milenio y principios del 5º milenio antes de Cristo. Esta llegada tardía encuentra explicación en la marginalidad de las tierras del sureste de la península, menos fértiles que otros espacios europeos. La Cueva de los Letreros, situada en Vélez Blanco, sirvió de lugar de ceremonias en el periodo de transición al Neolítico y durante el Neolítico. Entre otras inscripciones simbólicas destacan el hechicero y el famoso indalo. A finales del siglo XIX, las obras del trazado de la línea de ferrocarril Linares-Almería llevan a Luis Siret al descubrimiento del yacimiento de Los Millares, en el actual municipio de Santa Fe de Mondújar. El yacimiento está situado sobre una pequeña meseta sobre la confluencia del río Andarax y la rambla de Huéchar. La importancia de este descubrimiento vendrá avalada por diferentes estudios arqueológicos desarrollados a lo largo del siglo XX. Los diferentes estudios datan el desarrollo de la sociedad de los Millares entre el 3000 y el 2300 a.C. Un elemento parece haber determinado la naturaleza vanguardista de esta sociedad. Nos referimos a la metalurgia del cobre. En el territorio de la actual provincia de Almería, en el 4º milenio antes de Cristo, ya existen aldeas pobladas por agricultores neolíticos en la cuenca de Vera, el Bajo Andarax, el campo de Níjar y el campo de Tabernas. La eclosión demográfica de los Millares le lleva a ser el núcleo más poblado de Europa occidental, llegando a contar con 2000 habitantes. La cultura de los Millares se extiende por el territorio de la actual provincia de Almería, por el sur del territorio que ocupa la actual región de Murcia y por el este del territorio que ocupa la actual provincia de Granada. La intensificación de la agricultura apunta como causa principal del apogeo de la sociedad de los Millares. La antracología, es decir, el estudio de los carbones, de la quema de madera para cocinar o para calefacción, nos ofrece evidencias muy interesantes sobre cómo era el medio natural en el entorno del poblado de los Millares. Y más que de un medio natural, la antracología lo que nos muestra es que había varios medios naturales en función de la altitud, sobre todo. Por una parte tenemos los espacios más abiertos y los más áridos y más desérticos actualmente alrededor del yacimiento, donde tendríamos la maquia mediterránea de acebuches, lentiscos y coscojas. Por otra parte tendríamos el río Andarax, que en aquella época llevaba agua permanentemente, que estaría rodeado de una especie de ripisilva o bosque galería, donde habría abedules, sauces, saúcos, es decir, vegetación que requiere mucha agua. Y por otra parte, la antracología nos muestra fragmentos de madera que procedían de la Sierra de Gádor, que está allí al lado. En este caso habría un escalonamiento de diversas especies forestales, entre ellas varias especies de pinos, encinas, incluso algunos madroños, alcornoques, es decir, una vegetación forestal muy variada y muy interesante. ¿Qué fue de la sociedad de los Millares? Es un misterio que aún no se ha resuelto. Por una parte tenemos el cambio climático, lo que los especialistas en la historia del clima llaman el evento 4.2, es decir, aquello fue una caída brusca, brutal de las precipitaciones hacia el 2200 a.C., y ese es el momento en el que desaparece la cultura de los Millares. Quizá ese cambio climático tan brusco pues afectó de manera muy negativa a aquella sociedad, pero hay otro factor más, y es que en aquella época sabemos hoy en día, gracias a los estudios de la arqueogenética,
que había una población nueva que se estaba extendiendo por toda Europa y por la península ibérica, una población que procedía en última instancia de las estepas de Ucrania y del sur de Rusia, que estaba sustituyendo y estaba desplazando a las poblaciones nativas en buena parte de Europa y aquí también. Ahora sabemos que la población que sustituye a la de los millares, que es la población argárica, no era la misma. Tenía un componente precisamente de estos invasores. El de los millares no es el único descubrimiento de Louis Siret. También a finales del siglo XIX descubre en la cuenca de Vera 1000 sepulturas. El lugar en el que se localizan recibe el nombre de El Argar, motivo suficiente para nombrar a esta nueva fase en el sureste español como cultura argárica, sociedad que se desarrolla entre el 2375 y el 1500 a.C. Las sepulturas de la cultura de los millares y las de la cultura del Argar son muy diferentes. Las sepulturas de los millares, y no solo físicamente en su estructura, las sepulturas de los millares son tumbas colectivas, son tumbas en las que se enterraba un grupo de gente, tienen un matiz, digamos, colectivo propio de una sociedad como más igualitaria, mientras que las sepulturas del Argar son claramente sepulturas de una sociedad muy jerarquizada y muy desigual. Son sepulturas individuales en donde los cadáveres aparecen rodeados de grandes riquezas en el caso de la élite social, mientras que en el caso de la mayoría de la población esas sepulturas también son individuales, pero en ellas no hay nada o casi nada. De manera que esta diferencia nos dice mucho sobre aquellas sociedades y que eran muy distintas. La sociedad argárica se extiende hacia el Levante, ocupando más de 45.000 kilómetros cuadrados y mostrando otro elemento que evidencia la complejidad de esta sociedad: la especialización productiva de los diferentes territorios. Cada enclave argárico era especialista en algún tipo de actividad: metalurgia, agricultura, ganadería. Uno de los mayores conocedores de la historia ecológica asociada a los cambios que se producen en la línea de costa de la provincia de Almería es Mariano Paracuellos. A él preguntamos por las modificaciones que se producen en la línea de costa a lo largo de la historia. Hace 2800 años la presencia humana en la costa es verdad que era un poco manifiesta, había muy poca población todavía, ¿no?, nativa. Las cordilleras béticas, junto con los glacis de erosión y las terrazas marinas, caían al mar directamente y había muy poca sedimentación costera, muy poca presencia, manifestación de playa. Eso fue hace 2800 años, lo cual hacía que la manifestación por parte del hombre era tan baja que las laderas, las montañas estaban forestadas, había mucha forestación. Claro, tanta presencia vegetal en las cuencas hidrográficas que caían al mar hacía que no hubiese erosión de las laderas, no había arrastre de esos arroyos, de esos ríos al mar y por tanto no había sedimentación en la costa. Así que ya digo, esa costa pues no tenía prácticamente presencia en forma arenosa. Ahí se puede ver, por ejemplo, un ejemplo de las costas de Adra, de Guayno, a poniente de Adra, donde se ven esas caídas del complejo Alpujarride directamente al mar, ¿no? Así es como debió de existir esa costa en líneas generales en aquellos tiempos.